hemos estado trabajando con lo que son los editores de presentaciones. Hemos utilizado lo que es PowerPoint y la semana pasada comenzamos a explorar lo que es Prezi. Eh, Ambos tienen la misma finalidad, que es crear presentaciones. Tienen diferente forma de hacerlo, con sus ventajas y desventajas cada uno. Y bueno, el día de hoy, la práctica que van a realizar, que se va a quedar como tarea, seguirá siendo utilizando el editor de presentaciones. Pero el tema sobre el que se va a realizar la presentación es sobre los comandos más utilizados en lo que es la consola de Windows. Ahorita vamos a ver algunas de las operaciones más comunes que se realizan con los archivos y con las carpetas y los discos, para mantener organizada la información dentro de la computadora. Vamos a verlo cómo se hace utilizando el administrador de archivos de Windows, pero después veremos cómo se hace utilizando los comandos de consola de Windows. ¿Okay? Son dos formas diferentes de hacer lo mismo. Entonces, sobre eso que vamos a ver el día de hoy, es la temática que que utilizarían para hacer su tarea del día que corresponde al día de hoy. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a comenzar a ver algunas de esas acciones más comunes que se realizan con archivos, carpetas y discos, tanto con el explorador de archivos como con la consola. Y bueno, les pido que vayan poniendo atención, que vayan tomando sus notas, porque sobre eso es lo que van a hacer la presentación. Okay, me permiten un minuto nada más para preparar la otra máquina. Ok, bueno, lo que voy a hacer primero es ingresar a lo que es el el explorador de archivos. Para hacer eso, pues simplemente doy clic en la carpeta que se encuentra en la barra de en la barra de menús en la barra de tareas, de Windows. Le doy un clic. Bueno, y ahí nos aparece explorador de archivos. El explorador de archivos nos permite visualizar toda la información que tenemos almacenada en la computadora, tanto en los discos duros que tenemos instalados, como en las memorias y dispositivos extraíbles que conectamos en ella. En la parte de arriba aparecen algunos accesos rápidos hacia las carpetas más utilizadas, como son las de documentos, imágenes,
el escritorio o las descargas. ¿Ok? De hecho viene en un apartado que se llama así, acceso rápido. Después viene un apartado donde vienen las carpetas de la nube. Si tenemos el servicio de OneDrive, si no, pues nos va a aparecer esto vacío. Y después viene la parte de todo lo que se encuentra dentro del equipo. Las primeras carpetas que aparecen son enlaces a las carpetas más utilizadas, muy similares a las de los accesos rápidos. Tenemos nuevamente descargas, documentos, escritorios, videos, etc., ¿no? Pero a partir de aquí vienen ya ahora sí lo que son los discos que están instalados en la computadora o las memorias que están conectadas a ella. Si podemos apreciar, tenemos dos discos duros, se distinguen por el icono que tiene. Tenemos uno que es el disco del sistema, que viene identificado por la letra C. Cada disco en Windows se identifica por una letra. Normalmente el disco C es el disco principal de la computadora, donde está el Windows, donde está el sistema. Después tenemos otro disco duro, o sea, en este caso tenemos dos discos duros. El otro tiene el nombre de datos y está identificado por la letra D. Luego tenemos otra unidad, pero en este caso es una memoria que conecté a la computadora, que viene identificada por la letra E y que tiene el nombre de CU. Entonces aquí, primer dato importante, los discos y unidades extraíbles que están en la computadora se identifican cada una por una letra. En este caso, los discos duros principales normalmente se identifican con la letra C. Y aquí en este caso, en este ejemplo que estoy presentando, tenemos otro disco duro que está con la letra D y una memoria que está con la letra E. Ahora, si observan, además de la letra viene un nombre, a eso se le llama etiqueta o nombre de la unidad. Esta se puede cambiar. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el nombre o la etiqueta de este disco que se llama CU, simplemente doy clic con el botón derecho y le digo cambiar nombre. Y bueno, ya podemos cambiarle de nombre. Pero ahí está, ya se reflejó. Si yo quiero cambiarle el nombre al disco principal, al disco C, igual, botón derecho, cambiar nombre. Aquí le puedo poner como ese es el disco principal, me dice que necesitamos permisos de administrador para cambiar el nombre, le digo continuar para que proceda y bueno, ya se cambió el nombre del disco. Entonces ese nombre lo podemos cambiar, pero si se fijan, la letra permanece igual, porque esa es la que va a identificar realmente al disco o la unidad. Bueno, ahora, si yo doy clic en alguna de esas unidades, del lado derecho se va a desplegar todas las carpetas y archivos que están contenidos en el disco. Lo que vemos con el icono en color amarillo pues son las carpetas y lo demás pues son archivos. Bueno, también puedo dar clic en la flecha que está a un lado al lado izquierdo de la unidad y se despliega debajo de la unidad la lista de carpetas. Ahí sí, solamente las carpetas que están contenidas en el disco.
Si yo doy clic en alguna de las carpetas, se va a desplegar su contenido del lado derecho. Bueno, además de archivos y carpetas, también podemos tener lo que son accesos directos o vínculos. Eso los vamos a distinguir porque tienen dentro del icono una pequeña flecha. Eso nos indica que no es el archivo real, sino solamente es un enlace para poder llegar a un archivo o a un programa real. Pero lo que tenemos ahí es solamente eso, el enlace o el vínculo, ¿no? El archivo o el programa va a estar almacenado en otra ubicación diferente, en otro disco o en otra carpeta. Bueno, entonces los archivos pueden estar sueltos, como por ejemplo aquí estos dos de abajo están sueltos dentro del disco, o pueden estar organizados en carpetas. Lo común es que creamos carpetas para organizar todos los archivos y no estén todos revueltos, ¿no? Bueno. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos los discos que se identifican por letras. Pueden tener un nombre cada disco, el cual se puede cambiar. Dentro de cada disco puede haber archivos organizados en carpetas. Bueno, ahora vamos a ver las operaciones más comunes que se pueden realizar con los archivos y las carpetas. Voy a seleccionar, por ejemplo, este disco, que es el de datos. Aquí se despliega su contenido. En la parte de arriba está la barra de navegación. Esta barra nos va indicando qué disco es el que tenemos abierto y en qué carpeta. Por ejemplo, ahorita nos dice que estamos usando el disco D, que se llama datos. Si yo abro una carpeta dentro de alguna de las carpetas que están dentro de este disco, por ejemplo esta que se llama pruebas, si se fijan, esta carpeta ya aparece en la barra de navegación. Esto nos indica que el contenido que está aquí está en esa carpeta. ¿Ok? Si yo tomo otra carpeta de documentos, vemos que aquí dentro de esta hay otras carpetas. Puedo tomar esta que se llama CEU, y si se fijan cómo se va marcando la ruta en la parte de arriba. Ahorita nos está diciendo que tengo abierta una carpeta que se llama septiembre-diciembre, pero que esa carpeta está dentro de otra que se llama 2020, y esa a su vez está dentro de otra que se llama CEU, y esa está en otra que se llama documentos, y finalmente esta carpeta está en el disco D, que se llama datos. Entonces, esta barra de navegación nos ayuda a saber dónde estamos sin perdernos. Bueno. Ok. Si te fijan, nosotros podemos regresar a cualquiera de las carpetas simplemente dando clic en ella. Aquí, por ejemplo, si no quiero regresar paso por paso utilizando la flecha atrás, puedo dar simplemente clic en documentos y ya me regresó hasta ahí. Ok, hasta la carpeta documentos. Doy clic en datos, me regresa a la carpeta principal del disco. Voy a ingresar a la carpeta pruebas. Podemos ver que ahí tenemos varios archivos. Si yo quiero crear más carpetas para organizar esos archivos, tengo muchas formas de hacerlo. Una de ellas es utilizando la instrucción que se encuentra, más bien el icono que se encuentra directamente en la barra de menú. Aquí nos dice, bueno, estamos en el menú inicio y directamente podemos elegir nueva carpeta. ¿Sí? Simplemente damos el nombre de la carpeta. Ya se creó esta carpeta.
Si yo ingreso a ella, vemos que está vacía, ¿no? Ahora, esa es una forma de crear carpetas, utilizando el icono que está en la barra de menús. La otra es colocarnos en alguna parte vacía, dar clic con el botón derecho y luego indicar nuevo, carpeta. Entonces ahí tengo ya dos carpetas y las dos fueron creadas por medios diferentes. ¿Okay? Otra forma más es utilizando aquí donde dice nuevo elemento y indicar carpeta. ¿Okay? Entonces ya tengo ahí tres carpetas diferentes. ¿Okay? Entonces esas son formas diferentes de crear carpetas. Si yo quiero copiar información a una de esas carpetas, también tengo diferentes formas de hacerlo. Una es dar clic en el archivo que quiero copiar, me voy a la barra de menús y le digo copiar, entro a la carpeta destino, o sea, a donde la quiero enviar, y luego doy pegar. ¿Ok? Fue este archivo que se llama lista de nombres. Si yo entro a la carpeta 0, vemos que ahí aparece una copia de ese mismo archivo. Okay. Otra forma de hacerlo es utilizando los comandos del teclado. El equivalente a copiar es presionar las teclas control y al mismo tiempo la letra C. Luego ingreso a la carpeta destino y utilizo control V. Control V es el equivalente a pegar. Y como podemos ver, ya se generó también ahí una copia del archivo nombres. Pues ahí ya tenemos dos formas diferentes de copiar. Otra más es dar clic derecho sobre el archivo, decirle copiar, irnos a la carpeta destino, luego clic derecho y pegar. Ya llevamos tres formas diferentes. Otra más, selecciono el archivo y dentro del menú me voy a copiar a, y aquí puedo indicar la carpeta destino. Si no apareciera aquí, bueno, aquí está por ejemplo CEU, pero si no apareciera pudiera irme a elegir ubicación y ahí tendría que indicar en dónde quiero copiar. En este caso sería en el disco datos, dentro de la carpeta pruebas, dentro de la carpeta CEU. Si entro a la carpeta vemos que ya tengo copia de los 4 archivos. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, son diferentes formas para hacer lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de copiar lo que quiero es mover el archivo? Una forma es tomar el archivo, darle clic y sin soltar el botón del ratón, arrastrar hasta el destino. Por ejemplo, lo voy a copiar a la carpeta universidad. ¿Cuál es la diferencia entre copiar y mover? Es que al copiar se genera un duplicado del archivo. Sin embargo, cuando movemos se quita de donde está para ubicarlo en una nueva carpeta. Si yo ingreso a la carpeta universidad, vemos que ahí está el archivo que moví. Okay. Otra forma de hacerlo es utilizando cortar. En lugar de copiar, es utilizar cortar. Le doy clic, me voy a la carpeta destino y luego le doy pegar. ¿Qué es lo que hizo? Se quitó de aquí y se ubicó en su nueva posición. ¿Okay? Ya llevamos dos formas diferentes de mover. Otra, utilizando el icono de mover a.
simplemente le doy clic, les digo que lo quiero mover a la carpeta universidad y mira, ya se movió. Otra más, con el botón derecho le digo cortar, me voy a universidad y le digo pegar. Ya tenemos ahí 4 formas diferentes de mover, pero hay otra más. Por ejemplo, voy a mover la lista de nombres a la carpeta UPP, lo selecciono, presiono control X. Control X es para cortar, pues es el equivalente de este icono. Luego me ubico en el nuevo destino y le doy control V. Con esto el archivo se movió. Si me voy a universidad, vemos que ya no existe. Si entro a UPP, vemos que ahí está el archivo que fue movido. ¿Okay? Entonces ahí tenemos 5 formas diferentes de mover archivos. Ahora, otra acción que podemos realizar con los archivos es renombrarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le quiero cambiar el nombre a este archivo? Pues simplemente le doy clic con el botón derecho y le digo renombrar o cambiar nombre. ¿Okay? Y ahí le puedo cambiar, en lugar de lista de nombres le puedo decir lista de alumnos. Listo. Esa es una forma. Otra es utilizando directamente el icono que aparece en la barra de menús. Y así de fácil, ¿no? Otro es dando un clic en el nombre del archivo y luego dando otro, y ya podemos borrar el nombre viejo y poner el nuevo. ¿Okay? Y ahí son 3 formas diferentes de cambiar el nombre a un archivo. Ahora, ¿qué pasa si ya no me interesa esa información? La puedo borrar. ¿Cuáles son las diferentes formas de borrar un archivo? Una es dándole clic y nos vamos directamente al archivo, al icono que dice eliminar. Se borró. Si se arrepienten de haberlo borrado, inmediatamente presionan las teclas control Z. Control Z permite deshacer la última operación, pero tiene que ser, ahora sí que pronto cuando lo hagan, ¿no? Porque después puede ser que hagan otra operación más y se pierda la que quieren deshacer. Bueno, entonces es una forma de borrar, dándole clic en eliminar. La otra es dándole clic y utilizar la tecla suprimir en el teclado. Es lo mismo, se borra. La otra es dando clic derecho y decirle eliminar. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con los archivos que eliminamos? Pues se van a la papelera de reciclaje. Aquí. Entonces de ahí cualquier archivo lo podemos recuperar. Simplemente le damos clic derecho y con eso se marque y le decimos restaurar, o lo marcamos y ya le decimos restaurar. No recuerdo cómo se llamaba el archivo. Estudiantes es esto. Lo marcamos y le digo restaurar elementos seleccionados, y ya con eso debe haber regresado a donde lo teníamos originalmente. Ahí están. Ahora, cuando queremos borrar de manera definitiva un archivo que ya no se pueda recuperar, debemos mantener presionada la tecla Shift, y después utilizar la tecla suprimir.
Si se fijan, ahora nos manda una advertencia, dice, ¿está seguro que desea eliminar este archivo de forma permanente? Si le decimos que sí, el archivo se borró y ya no hay forma de recuperarlo, a menos, ni aunque ingresemos a la papelera de reciclaje. Entonces, eso es solamente para cuando quieren eliminar un archivo de manera definitiva, que están 100% seguros de que ya no les interesa tener. Ok. Ahora, a las carpetas también les podemos cambiar de nombre. De cualquiera de las formas como se las cambiamos al archivo. Puede ser desde aquí, cambiar nombre. Ajá. O clic derecho, cambiar nombre. O dando un clic y luego otro clic. Cuando eliminamos una carpeta hay que tener mucho cuidado, porque se elimina no solamente la carpeta, sino también todo su contenido, ¿verdad? Si yo elimino aquí la carpeta universidad, se eliminó con todo y el contenido que tenía dentro. Si yo me arrepiento, debo utilizar inmediatamente control C y se recupera. ¿Okay? O irme a la papelera de reciclaje y decirle restaurar. Cualquiera de las dos formas. Si la quiero eliminar de manera permanente, voy a eliminar, por ejemplo, la de UPP. Presiono Shift, suprimir. Ya nos dice, ¿está seguro que quiere eliminar de manera permanente? Le digo que sí. Listo. Con eso se elimina y ya no hay forma de recuperar. Entonces, bueno, aquí tenemos ya varias de las acciones más comunes que se realizan con carpetas y archivos. También vimos algunas de las de discos, como el hecho de cambiarles el nombre. Bueno, si yo quiero ver, por ejemplo, de un disco la capacidad que tiene, cuánto espacio me queda libre, simplemente pues doy clic derecho y le digo propiedades. Con esto me muestra la información. Dice que la unidad es de 1 tera, o sea 976 gigabytes, casi llegando a los 1000, casi el terabyte de información. Está ocupado 726 gigabytes de información y me queda libre 250.000 gigabytes de información. Es lo que puedo almacenar todavía en el disco. Si yo le diera aquí en liberar espacio, me borraría archivos duplicados, archivos de la papelera y otras cosas, para que se libere espacio y me pueda seguir utilizando el disco, ¿no? Ahora, cuando nosotros detectamos que, por ejemplo, en una unidad de disco, una memoria, nos empieza a marcar errores al tratar de guardar o al tratar de borrar información, podemos irnos otra vez, darle clic derecho, propiedades, luego dirigirnos a la parte de herramientas. En la parte de herramientas hay una opción que dice comprobar, y ahí viene una opción que dice examinar y reparar la unidad. Le doy clic y lo que va a hacer en este momento es hacer una revisión de mi memoria para ver si no tiene daños, si no tiene errores en los archivos. Es muy común que las memorias se empiecen a dañar algunos archivos, porque a veces tenemos un documento abierto que está en esa memoria, se nos olvida cerrarlo y sacamos la memoria así en seco, y eso pues va generando pequeños errores que a la larga pueden incluso echar a perder la memoria, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo vamos a repararla? Pues de esta manera. Ahorita le voy a dar cancelar, si me deja, porque pues va a tardar algún rato en que termine el proceso. Bueno, entonces
ya dijimos, es botón derecho, propiedades, y después en herramientas, comprobar. Ahora, seguimos. Todas estas acciones que vimos cómo hacerlas en el explorador de archivos, también las podemos hacer a base de comandos. Windows conserva un vestigio de su predecesor, o sea, de su sistema, del sistema operativo que existía antes de él, que se llamaba MS-2. En aquellos tiempos, le estoy hablando de los 80s, principios de los 90s, no existía todo el ambiente gráfico que tenemos ahorita, las ventanas y las imágenes y todo eso, ¿no? Sino que toda la computadora se utilizaba a base de comandos. Los comandos son instrucciones directas escritas que se le dan a la computadora para que realice las funciones que queramos, ¿no? De hecho, ni siquiera existía el mouse. ¿Por qué? Porque no se necesitaba, porque todo era escrito. Los programas también era solamente texto lo que aparecía, no había imágenes ni nada de eso. Las imágenes y eso empezaron a surgir ya a finales de los 80s. Y bueno, ya Windows finalmente surgió hasta mediados de los 90s. Pero antes de eso todo era a base de comandos escritos. Y Windows sigue conservando un vestigio de aquellos tiempos. A esto se le conoce como terminal, consola o símbolo del sistema. Para usarla, nosotros necesitamos dar clic en el menú y escribir símbolo del sistema o escribir CMD. Nos aparece ese programa que dice símbolo del sistema. Como podemos ver, nos aparece un recuadro en negro que es una simulación o una emulación de cómo era hace 40 años la computadora. Cuando uno encendía su máquina en aquellos tiempos, eso era lo que aparecía solamente. Una pantalla en negro con un cursor parpadeando. Después de el prompt, esta leyenda que aparece aquí que dice C user Miguel, se le conoce como prompt y es el equivalente a la barra de navegación del explorador de Windows, del explorador de archivos, perdón. O sea, nos indica en qué carpeta nos encontramos, en qué disco y en qué carpeta nos encontramos. En este caso, por ejemplo, nos dice que me encuentro en la unidad C, está dentro de la carpeta users, que es esta de usuarios, y dentro de la carpeta Miguel. ¿Okay? Esa es la carpeta donde me encuentro actualmente en el símbolo del sistema. Ahora, todo en aquellos tiempos y en esta consola, en esta terminal, se va a usar a base de puros comandos. ¿Por qué se siguen conservando los comandos? Porque las operaciones en las grandes máquinas, o a veces muchas operaciones que se tienen que hacer para rescatar el sistema, se tienen que seguir haciendo a través de esta consola, y se van a hacer a través de esos comandos. Vamos a ver ahorita algunos de los más importantes, de los más utilizados. Por ejemplo, tenemos el comando dir. Vayan tomando nota de estas instrucciones. Dir lo que hace es mostrarnos el contenido de la carpeta donde nos encontramos. Si se fijan, yo di el comando dir y me muestra el contenido de la carpeta Miguel, que es la misma que tengo abierta acá en el explorador de archivos. Y si podemos observar, es el mismo contenido. O sea que el comando dir es el equivalente a darle clic a una carpeta. Si yo doy clic en la carpeta Miguel, pues me va a aparecer tu contenido. Entonces es lo mismo.
Entonces, el comando dir es para ver el contenido de una carpeta. Ahora, yo me encuentro en la unidad C, o sea, en el disco de Windows. Si yo quiero cambiarme al disco de datos, lo que tengo que hacer es indicar la letra de la unidad. En este caso, voy a indicar la unidad D. Si se fijan, es D, dos puntos, tal como está aquí. Presiono Enter y ya me encuentro en esa unidad. Si se fijan, el prompt ya cambió y me dice que estoy en la unidad D. Acá también voy a cambiar. Si acá yo doy dir, vemos que nos muestra el mismo contenido. Desarrollos, desktop, documents, es lo mismo. Todas las que son carpetas aparecen con la etiqueta que dice dir. Todas estas son carpetas. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ingresar a una de estas carpetas? Por ejemplo, a la carpeta pruebas. Si yo le doy aquí, voy a utilizar el comando cd. cd es para cambiar de carpeta, o sea, para entrar o salir de una. Yo ingresé a la carpeta pruebas, entonces aquí voy a indicar cd pruebas. Si yo doy el comando dir, me muestra que dentro hay otras dos carpetas, una que se llama CEUC y otra que se llama universidad. Si yo quiero ingresar a la carpeta CEUC, simplemente le doy cd CEUC, doy dir y me muestra su contenido, que es este. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero salir de la carpeta hacia la anterior? Aquí nos muestra esta carpeta que dice punto punto. Esa carpeta es un enlace hacia la carpeta anterior. ¿Cuál es la anterior a CEUC? Pues la carpeta pruebas. Entonces, si yo doy cd punto punto, me va a sacar de la carpeta CEUC para dejarme en la carpeta anterior. ¿Ok? Entonces, ahí está otro comando. Ya tenemos dos. Dir es para ver el contenido de una carpeta. cd es para entrar o salir. Para entrar a una carpeta es cd y el nombre de la carpeta. Y para salir es cd punto punto. Ok. Ahora, si yo quisiera salir no ir de una por una, sino irme hasta el inicio, tengo que escribir cd diagonal invertida y eso me manda hasta la carpeta raíz. Aquí se le conoce a la carpeta principal de los discos. Entonces ahí tenemos este comando cd. Ok, bueno, ahora ¿qué pasa si yo quisiera crear una carpeta? Voy a crear aquí una carpeta nueva. Por ejemplo, que se llame derecho. Yo acá doy dir. Vemos que ya aparece esa carpeta. Ahora, si yo quiero crear otra carpeta que se llame administración, pero desde los comandos, voy a utilizar el comando md. md significa make dir, o sea, crear directorio. Entonces le doy md y el nombre que quiero que tenga la carpeta. En este caso, administración. Y si se fijan, al momento de crear la carpeta se refleja automáticamente acá. Si yo doy dir, ya aparece ahí la carpeta administración. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres comandos. Dir para ver el contenido de una carpeta,
CD es para ingresar o salir de una carpeta y MD es para crear carpetas. Ahora, si yo quiero borrar la carpeta, en lugar de MD voy a dar RD. RD significa remove dir. Entonces va a ser RD y la carpeta que yo quiera borrar. Por ejemplo, derecho. Vemos cómo se eliminó. Ok. Ya tenemos otro comando más. Dir, mostrar contenido. CD, ingresar o salir de una carpeta. MD para crear y RD para borrar carpetas. Bueno. Ahora, si se fijan, utilicé otro comando más, el comando ren. Ren significa rename o renombrar. Entonces, ¿para qué es? Pues para cambiarle el nombre a un archivo o una carpeta. Si se fijan, ahora el archivo administración ya no se llama administración, sino ahora se llama derecho. ¿Ok? Si le quiero cambiar el nombre a la carpeta universidad o UPP, escribo ren universidad, luego el nuevo nombre, doy dir y vemos que ya cambió de nombre y cómo se reflejó inmediatamente en el administrador de archivos. Entonces ya tenemos ese otro comando que es ren para renombrar o cambiar el nombre de los archivos o carpetas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer copia de los archivos? Voy a copiar, por ejemplo, el archivo que se llama nombres mdb. La voy a copiar a la carpeta derecho. Actualmente se encuentra en la carpeta CU. Como la carpeta derecho está fuera de la carpeta CU, o sea, está dentro de la carpeta pruebas, voy a indicar la ruta como me aparece aquí, miren, de diagonal pruebas. Para que me apareciera esto, simplemente di clic aquí en la carpetita y me pone esto. Se lo voy a decir: copy nombres.mdb. ¿A dónde? Al disco D, dentro de la carpeta pruebas, pero quiero copiarla a la carpeta derecho. Entonces de una vez ahí agrego otra diagonal y le pongo derecho. Ya me dice que un archivo fue copiado. Fue el archivo nombres.mdb. Si yo le doy clic acá en derecho, vemos que ya está ahí el archivo. Voy a salir, voy a ingresar a derecho. Ahí. Y vemos que ahí está ya el archivo. Sigue existiendo el otro, el que tenía en CU. ¿Por qué? Porque lo que hice fue hacer una copia. ¿Ok? Ahora, voy a ingresar a CU. Si se fijan, tenemos archivos con diferentes extensiones. Tenemos archivos de Excel que tienen una extensión XLSX. Tenemos archivos de Word y archivos de Access. Los de Word pues son los archivos .docx. ¿Qué pasa si no quiero estar copiando archivo por archivo? Voy a utilizar lo que se conoce como comodines. ¿Qué es un comodín? Por ejemplo, si yo doy dir *doc
.x me va a mostrar solamente los archivos que tienen extensión .docx. El asterisco significa todos. Yo le estoy diciendo, muéstrame todos los archivos que tienen extensión docx. Y si se fijan, en lugar de mostrarme los 4 archivos, solamente me muestra los 2 archivos de Word. Ok, ahorita los utilicé con el comando dir, pero también los puedo utilizar con el comando copy, con el comando del. Del es para borrar, ahorita no lo hemos usado todavía, pero bueno. Entonces, por ejemplo, si yo quiero copiar todos los archivos de Word que tienen extensión .docx a la carpeta de UPP, entonces le voy a decir que se va a copiar a la carpeta que está en la unidad D dentro de la carpeta pruebas, y la carpeta destino es la carpeta UPP. Dice que ya existe uno, que si lo quiero sobreescribir le digo que sí. Entonces, si observamos, pues se realizó la copia de los 2 archivos. Este otro ya existía. Ahí nos dice 2 archivos copiados. cd. Entonces ya tenemos varios archivos, digo varios comandos. Dir, mostrar el contenido. cd, entrar o salir de una carpeta. md, crear carpeta. rd, eliminar carpeta. ren es para renombrar archivos o carpetas. Copy es para copiar archivos. Y ahora vamos a ver el comando para borrar. Voy a ingresar a la carpeta UPP. Como podemos ver, tenemos 3 archivos, uno que se llama nombres y luego los 2 archivos de Word. Si yo quiero borrar un archivo en lo específico, pues simplemente daría el comando que es del, que significa delete o borrar, y el nombre del archivo, nombres.mdb. Si doy dir, vemos que ya no existe. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero borrar todo el contenido y no estar de archivo por archivo? Puedo utilizar el archivo, el comando y los comodines. Si yo solamente indico el asterisco, va a ser elimina todo. Si le doy enter, me dice que si estoy seguro, le digo que sí. Si doy dir, vemos que ya está vacía la carpeta. ¿Ok? Ahora, también pudiera haber utilizado el comando, por ejemplo, del asterisco.docx y se borrarían solamente los de Word, o asterisco.xlsx y se borrarían solamente los de Excel. Pero bueno, entonces el comando para eliminar archivos es el comando del. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de copiarlos quiero mover los archivos? Para eso voy a utilizar el comando move. Le voy a decir, por ejemplo, que quiero mover todos los archivos de doc de Word a la carpeta, ¿cuál otro tenemos? A la carpeta derecho. Actualmente esa carpeta tiene un archivo que es el de nombres.mdb. Bueno, voy a mover todos los archivos de Word a la carpeta derecho. Ya dice que se han movido 2 archivos y vemos cómo aparecen ya dentro de la carpeta derecho. Y si doy dir acá en la carpeta del CU, vemos que ya no están esos archivos. Entonces ahí está el último de los comandos que veríamos el día de hoy, sería el comando move.
que es para mover archivos. ¿Ok? Y bueno, el último que veríamos sería el CLS. CLS es para limpiar la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer de tarea? Van a elaborar una infografía sobre estos comandos que vimos el día de hoy. La infografía la pueden elaborar ya sea en Prezi. Prezi tiene una plantilla ya especial para infografías, o la pueden elaborar en PowerPoint, o incluso la pueden elaborar hasta en Word, o hay más programas en internet, páginas en internet especializadas en crear infografías. Entonces les pediría que primero investiguen qué es una infografía y ahora sí que usando el programa que ustedes prefieran, elaboren la infografía sobre los comandos que acabamos de ver el día de hoy, que son dir, cd, md, rd, copy, ren, move y del, y cls. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿sí? para limpiar la pantalla, ¿cuál comando utilizó? CLS. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces en un rato más voy a subir la grabación al Classroom para que de todos modos la puedan consultar y puedan tomar las notas de manera más calmada y y con base en esa información pues hagan su infografía. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que se va a hacer o sobre alguno de los comandos, y si no, pues ya sería todo el día de hoy. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Comentario? Solo serían propios de los comandos sobre lo del CMD, lo del símbolo del sistema. Sí, ajá, ¿Se puede hacer con eso? sobre Ok. todos los que vimos ahí. Sí. Entonces, pues sería todo por el día de hoy, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. En un rato por ahí subo la grabación al Classroom y coloco la actividad para que puedan subir su tarea. De hecho, la fecha de entrega para la tarea la voy a dejar durante toda la semana, o sea, de aquí al viernes, para que puedan hacerlo con calma. Entonces, nos vemos, jóvenes, que tengan un buen fin de semana.